El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Una vez más, estamos delante de ustedes para traerles el mensaje de la palabra bendita del Señor. Esta mañana con un mensaje bastante fuerte, porque vamos a hablar del dolor humano, del dolor que se está mirando en estos momentos a nuestro alrededor y que Dios quiere prevenirnos para que cuando ese dolor venga a nuestra vida, nosotros estemos prevenidos y no nos alcance a destruir como destruirá a muchos. Así es que regreso con el mensaje de la palabra bendita del Señor. ¿Estás preparado para recibir el dolor? Familiares de ellos. Hay una maldad, hermanos, indescriptible en estos momentos en el mundo. Dos muchachos con una hazaña, con una maldad increíble, entraron a una escuela en Brasil, empezaron a disparar a los muchachos, las cámaras estaban grabando ese acto tan horrible. Entró otro de los muchachos con un hacha, un martillo, a los que estaban muertos, hermanos, los empezó a golpear. Y en las cámaras estaban saliendo. El dolor que estos familiares sintieron se reflejó en el día anterior cuando los iban a enterrar, y en un salón grandísimo había miles de gentes, hermanos, compartiendo el dolor de esas personas. El dolor se deja ver en cada momento, hermanos. Los padres, hermanos, abandonan sus hijos. Los hijos matan a los padres. Las madres se sacan los hijos y los abortan. Los niños están teniendo un abuso increíble, hermanos. Y el dolor se pone cada día más fuerte en el corazón. Esta mañana voy a hablar acerca de qué preparados estamos nosotros para recibir el dolor. Porque, hermanos, el dolor va a venir cuando menos lo esperamos. A veces cuando el teléfono suena a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y suena y se me altera mi corazón pensar una mala noticia. Una mala noticia puede venir. Gracias a Dios que vienen de Australia, de Nueva Zelanda, no hay mucho problema, pero sentimos, hermanos, ese temor. Porque cada uno de nosotros hemos pasado dolor en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, cuando menos lo esperamos, tenemos que pasar por dolor. Pero no estamos nosotros preparados para ese dolor, no estamos preparados para lo que nos va a venir. Entonces, en esta noche, el plan es que nosotros estemos preparados para ese momento de dolor. Porque el dolor ha venido a nuestras vidas, vendrá a nuestras vidas, y no sabemos cuándo vamos a pasar ese dolor en nuestro corazón. Hace unos días murió uno de mis sobrinitos. Nunca esperaba un muchacho joven todavía que muriera. Habemos más viejos, mis hermanos, todos están vivos, pero uno de mis sobrinitos murió. Mi hermana estaba devastada, su esposo, su esposa, su niño, con ese dolor, hermanos. Y realmente es increíble. Cuando nosotros, hermanos, provocamos el dolor en nuestras vidas, pues a veces pareciera que decimos, pues lo merecemos, porque nosotros fuimos los causantes de traer dolor a nuestras vidas. En la Biblia hay una historia de un hombre llamado Jefté. Jefté, hermanos, era un hijo ilegítimo de un guerrero, de un hombre de Israel. Y este muchacho, hermanos, sus hermanos lo rechazaron, él se alejó de ellos. Y dice la Biblia que cuando vino la guerra contra de ellos sabían que Jefté era un hombre valiente, que era un hombre valeroso, y lo mandaron llamar a sus hermanos, sus familiares. Y él dijo, ¿para qué me mandan llamar si ustedes me corrieron? Y ese resentimiento que había en él se dejaba reflejar en su vida. Y les echaba en cara cómo lo habían despreciado. Pero dijeron, no queremos que tú reines con nosotros. Me prometen que yo voy a ser su jefe. Te prometemos que tú vas a ser nuestro jefe.
Y hermanos, en su deseo de ser jefe, en su deseo de tener la victoria, él hace una declaración por medio de sus labios, equivocadamente, hermanos, haciéndole un juramento a Dios, diciéndole: Señor, si yo gano la guerra, cuando yo regrese, la primera persona que salga a recibirme en mi casa será sacrificada a ti. ¿Se puede usted imaginar, hermanos, esta clase de juramentos, esta clase de promesas para Dios? Dice la palabra del Señor que cuando él vio que salió su hija, hermanos, su única hija, no tenía ni más hijos ni más hijas, era única hija que él tenía. Cuando él la vio, hermanos, dice que rompió sus vestidos y dijo: ay, hija mía, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Cuando su niña le dijo que tuviera la lengua larga y le prometiera a Dios algo que no estaba correcto. Cuando ella, hermanos, fue la causante del dolor de él. Ella no tuvo ninguna culpa. Pero el padre, hermanos, por no poder presentar a su hija, si ustedes pueden leer los mensajes que están ahí, hermanos, el presentar a tu hijo era delante de Dios. Dice: presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La promesa hubiera sido: Señor, el primero que salga de mi casa será consagrado para ti, será consagrado para tu servicio. Te lo voy a donar para que sea un siervo tuyo, te lo voy a donar para que sea tu siervo, para que sea el caudillo que sigue. Voy a hacer, Señor, que sea una bendición ese mi hijo. Cuando nosotros no tenemos, hermanos, esa capacidad de prevenir el dolor, hermanos, para nuestra propia vida, caemos en esa clase de dolor que no es correcto delante de Dios, que no es correcto. Déjenme decirle algo, hermanos. Este mensaje quizás sea de advertencia para algunos de ustedes. Tómelo en consideración. Yo no conozco su vida, no conozco lo que vaya a venir, no conozco nada, pero como les he dicho anteriormente, esto es genérico, que puede sucedernos. Pero una de las cosas que he aprendido en mi vida es esta. Recuerdo cuando a mi esposa le dijeron que iba a pasar un dolor. Recuerdo cuando a ella le dijeron que se preparara porque iba a pasar un dolor. Ella no lo tomó a la burla, a la risa. No, eso no va a ser cierto. No. Ella lo tomó positivamente y dijo: Señor, ayúdame, guárdame, ten misericordia, permite que yo pueda estar preparada para pasar este dolor, ayúdame. Y se puso a orar, se puso a ayunar, y vimos en ella algo que estaba en su corazón, previniendo, hermanos, que el dolor se hiciera más grave para nuestras vidas. Cuando a ella le diagnosticaron el cáncer, parece como si ella hubiera dicho: yo ya lo sabía, porque el Espíritu Santo de Dios le hacía ver muchas cosas que ella entendía que algo venía sobre su vida. Y hermanos, vino eso, y ella pudo estar ahí parada en ese momento, con ese dolor, con esa angustia, pensando, hermanos, y tratando de evitar que el dolor llegara a nuestras vidas, a la vida de nuestros hijos, en la oración, pidiéndole al Señor: Señor, ten misericordia. Aun cuando los doctores le dijeron: tú te vas a morir en 3 meses, ella volteó su rostro hacia el Señor y empezaba a clamar, tratando, hermanos, de evitar el dolor a nuestras vidas, tratando de evitar ese dolor para nosotros. Pero cuando los padres no toman en consideración, hermanos, lo que puede venir a su vida, a la vida de sus hijos, a la vida de su familia, no les importa la voz de Dios, no les importa lo que Dios habla a sus vidas. A veces las personas se conforman con decir: pues ni modo, ya pasó, ya ¿qué vamos a hacer? Pero déjeme decirle, somos nosotros responsables, hermanos. Si va a venir el dolor a nuestras vidas, estemos preparados para hacerle frente al dolor, y estemos preparados para no causar dolor a otros. Permite el Señor, hermanos, que nosotros podamos entender en esta mañana el mensaje del Señor, porque Dios quiere que nosotros nos preparemos para eso. Voy a estar hablando algunos casos en la Biblia
como los hijos que causan dolor a su padre. En estos momentos, ¿cuántos hijos le están causando el dolor a sus padres? Los padres esperan lo mejor de los hijos y los hijos son terribles, hermanos. Terribles. La historia habla, hermanos, de Jacob y de José, su hijo favorito. Sus hermanos lo vendieron, hermanos. Sus hermanos lo vendieron y tomaron la capa de José, la llenaron de sangre y tuvieron ese corazón, hermanos, de herirle, de causarle el dolor más grave a su propio padre, presentándole, hermanos, es el manto con sangre. Dijo, mira, reconoce si esta es la capa que tú le diste a tu hijo. Y él, cuando la vio, rápido la reconoció. Sí, es mi hijo José. Alguna fiera se lo mató, lo despedazó. Y dice la Biblia, hermanos, que se puso a llorar y a gritar y entró en dolor, en un dolor. Y sus hijos trataban hipócritamente de darle consuelo. Y él, como que sintiera, hermanos, los rechazaba. Y no quiero que me consuelen. Déjenme sufrir mi dolor. Déjenme sufrir este dolor que hay en mi vida. Mi hijo ha sido muerto. Y nadie de ellos se pudo compadecer de su padre. Nadie de ellos. Hermanos, estamos viviendo en una generación increíblemente malvada. Vi un caso en la televisión de unos padres que tenían dos hijos, muy lindos muchachos, una señorita y un joven. Y su esperanza era llegar a ser viejos y tener hijos, nietos. Y resulta, hermanos, que un día su niña llegó vestida de hombre y llegó como un niño, se cambió el nombre, se llamaba Daniela, se puso Daniel. Y hermanos, llegó a su casa y sus padres desgarrados, ¿qué hiciste? Se transformó, se quitó su seno, hermanos, se empezó a actuar como hombre, y sus padres con ese dolor la llevaron a la justicia para decirle que por favor reconsideraba lo que estaba haciendo. Su hijo lo sorprende también en la misma forma, hermano, que no había esperanza para que ellos pudieran ser abuelos, porque sus hijos habían cambiado su sexualidad y habían traído un dolor a sus padres, hermanos, que no se consideraba que tuvieran una pizca de compasión los hijos para los padres. Como en el caso que encontramos, hermanos, en la historia de José. Los hijos, hermanos, causando el dolor a sus padres, y no les importó, hermanos, la gravedad de dolor que ellos estaban causando. Imagínense en estos momentos la gravedad, hermanos, de la vergüenza de esos muchachos, los padres de esos muchachos que fueron y mataron a inocentes, hermanos. La gravedad, hermanos, en estos momentos de padres que sus hijos le están causando dolor, están llorando, están en agonía porque sus hijos no tienen ningún sentimiento filial para los padres, para compadecerse de ellos, sino al contrario, hermanos, se gozan en hacer sufrir a los padres, se gozan en hacer pasar dolor a sus propios padres. ¿Cuántos están preparados para recibir esa clase de dolor? ¿Qué podemos hacer durante este dolor, hermanos? ¿Qué podemos hacer para este dolor? Un padre que dejó ir a su hijo a la fiesta, un ingeniero que quería que su hijo fuera un ingeniero, lo dejó ir a una fiesta, hermanos, una fiesta común. Y ahí, hermanos, la gente mirando a este muchacho inteligente, bien parecido, hijo de un arquitecto o ingeniero, y hermanos, lo drogaron y lo dejaron inservible al muchacho. El padre lloraba y decía, yo quería que mi hijo fuera un ingeniero, pero miren cómo me lo dejaron. Increíble, hermanos. El dolor va a venir a nuestras vidas, pero ¿cómo vamos a reaccionar? Jefté, hermanos, fue responsable de su dolor. Le echó la culpa a su hija. Ay, hija mía, cuánto dolor me has hecho. Ay, hija mía, cuánto dolor he padecido en lo que me has puesto.
No fue su hija, hermanos, fue él mismo que se causó ese dolor por no saber presentar a su hija delante de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa cuando no sabemos presentar a nuestros hijos delante de Dios y queremos que sean famosos en cualquier otra cosa y los metemos a estudiar, los metemos al deporte, los metemos a la ciencia, los metemos a cosas que son buenas, hermanos, pero que no llevan el provecho que el resultado, no traerá el resultado que es entregárselos al Señor como hijos de Dios, como siervos de Dios. Los hijos, hermanos, en la misma forma, trayendo el dolor a los padres. Pero hay una lección hoy, hermanos, que quiero que entendamos, y es que los pecados de los padres a veces traen un dolor increíble a uno mismo. David, hermanos, el rey David, el que tenía el corazón de Dios, un día le faltó al Señor y pecó delante de Dios. Cometió adulterio, cometió muerte, mintió, hizo maldad, hermanos, y le faltó a Dios. El Señor le dice: ¿por qué tuviste en poca la palabra de Jehová? ¿Por qué hiciste lo malo delante de mis ojos? A Urías Eteo mataste con la espada de Amón y tomaste por mujer a su mujer. Por lo cual dice: ahora jamás se apartará la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo levantaré el mal sobre tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá a la vista del sol, porque tú lo hiciste en lo oculto, pero yo lo voy a hacer en frente de todos. Y esto parecía, hermanos, pues insignificante. Pero cuando él empieza, hermanos, a recibir, hermanos, el pago por su maldad, el dolor, hermanos, empieza a venir a su vida. En primer lugar, siente el dolor cuando peca delante de Dios y oye la sentencia de Dios para su vida, oye que quedó mal con Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, hermanos, a veces va a permitir que venga el dolor a nuestra vida para que nosotros reaccionemos. Ese es el propósito, hermanos, en la Teodosia, que dice que en el dolor, Dios está en el dolor cuando Él lo ha permitido por cualquier causa que nosotros lo hayamos traído a nuestras vidas. Allí en ese dolor, hermanos, Dios va a estar en su vida. Pero déjeme decirle, hermanos, que el dolor que vendrá a nuestras vidas, si nosotros no sabemos sobrellevarlo, sufriremos increíblemente. Dios, hermanos, quiere que nosotros entendamos. Cuando David, hermanos, cuando la esposa de él quedó embarazada, o la mujer quedó embarazada, el niño que tuvo se murió y él lloró bastante. Estuvo llorando durante la enfermedad del niño. Cuando se murió, pues se consoló. Apenas se había consolado de eso cuando uno de sus hijos viola a una de sus hijas, hermanos, y le vienen a decir a David lo que había hecho. Su hermano Absalón le dice a su hermana: tu hermano Amón ha hecho esta maldad contigo, ¿verdad? Él te ha violado. Y le dice: calla, hermana, no digas nada. Dice: es tu hermano. Dice: no se angusties tu corazón. Y la muchacha se queda con su dolor. Su padre supo lo que había hecho su hermano y nunca le dijo nada. Y el dolor que almacenaba el rey David, hermanos, llegó a su corazón y no pudo él entender, como muchas veces de nosotros no podemos entender, que por la causa del pecado vienen las maldiciones. Por la causa del pecado viene la maldad. Y hermanos, eso no sucede, hermanos, con los inconversos. Con los inconversos no tienen temor de Dios. Ellos les pasan las cosas y son normales para ellos.
Eso es normal, en la vida perversa de los seres humanos que viven como animales, hermanos, es normal que su hija se fue con alguien, no tiene ningún sentido, que su hijo se drogó y que se pasó, tampoco tiene sentido porque es parte de su vida que ellos tienen, no hay ningún problema, no hay ningún dolor, y aunque les causa dolor se conforman porque pues así es la vida, todo lo pasa. Pero en la vida de un hijo de Dios, hermanos, los errores los pagamos muy caro. Dice la palabra del Señor que cuando pasaron algunos años, unos 2 años, el hermano de esta muchacha invitó, hermanos, a los hijos del rey, invitó a su hermano Amón, dice. Y cuando lo invitó, le dijo a sus criados, cuando él esté ya un poco tomado, mátenlos, dice, mátenlo por lo que le hizo a mi hermana. Y hermanos, sus criados matan al hermano de Absalón. El rey oye que han matado a sus hijos. Dice, un mensajero llegó, han matado a sus hijos, Absalón los ha matado y solo había matado a uno. Y empieza a llorar y las mujeres empiezan a llorar con él, sus familias, sus hijos, sus esposas, todos se unen al llanto de este hombre, hermanos, pensando que había matado a todos sus hijos. Dijo, no, solamente mataron a Amón. Y por lo que le hizo a la hermana de Absalón. Qué descanso. Qué agonía. ¿Qué hizo Absalón? Se fue. Por algunos años estuvo ahí y David como padre, pues ya se había consolado de la muerte de su hijo y le dice, y él lo quería ver una vez más, hermanos. Tanto, hermanos, hizo Absalón por causa de su hermana, que vio que su papá no hizo nada por corregir la vida de Amón. El rey David era un rey tan consecuente, un padre tan amoroso que no supo corregir su casa. Y Absalón con ese odio, con ese resentimiento de que su padre, hermanos, no castigó a Amón, de que por culpa de él se tuvo que ir a otra ciudad, hermanos, se rebela contra su padre y empieza, hermanos, a hacerse rey él mismo, se corona él, se echa a la bolsa el corazón de la gente, hizo ver mal a su padre, como que su padre era mal rey, que no hacía justicia, y él se gana a la gente y se la pone y los pone a ellos, hermanos, como sus buenos ciudadanos, toma gente y lleva un ejército, se proclama rey, hermanos, y ahora va a perseguir al propio padre. Hermanos, cuando esto sucede, dice, ¿qué pasó, mi hijo? El más hermoso de mis hijos es Absalón. ¿Qué pasó? ¿Por qué está contra David? Y dice David, vamos a escaparnos. ¿Cómo vamos a escaparnos? Le dice a sus primos, vamos a matarlo, vamos a entrarle. No, vámonos. Que nos siga a nosotros, que no entre al pueblo y mate al pueblo, ellos no tienen ninguna culpa. Y hermanos, se baja el monte de los olivos, descalzo, tapada la cabeza, llorando, y todos llorando junto con él, hermanos, solo porque él no pudo y no supo cómo corregir a su familia. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Nuestros hijos no son los que nos mandan, nosotros somos los que tenemos la obligación, el derecho de educarlos, de hacerlos unos hijos de bendición para la obra de Dios, para nuestras propias vidas. Por eso siempre decimos, oren cuando están pequeños, oren siempre que ellos vengan a la iglesia, manténganlos en el camino del Señor, oren en estos momentos para que puedan dormir tranquilamente cuando sean viejos. Oren. ¿Y ustedes creen que por eso no va a venir el enemigo? Porque nuestros hijos están en las cosas de Dios. ¿Cuántas veces vino el enemigo a mi casa con mis hijas, hermanos? ¿Cuántas veces el enemigo vino a querer hacer estragos? Pero mi esposa hincada todo el tiempo. Señor, son mis hijos. Tú me dijiste que ellos te iban a servir. Tú me dijiste que ellos iban a ser tus siervos. Tú me dijiste. Y estaba, hermanos,
constantemente en la oración. Y porque estaban constantemente en la oración, no les daba, no los corregía, no los corregía con vara, no les enseñaba la palabra, no los sujetaba a las normas de la casa. Claro que lo hacía. Pero el enemigo de todas maneras vino. Cuando Absalón, hermanos, se rebela, el ejército de David va en contra de Absalón. En aquellos lugares era el bosque tan grande y Absalón tenía su pelo largo, hermanos. Dice que nadie era más bello que él, con un pelo largo, cada año se lo cortaba. Cuando iba con su mula, hermanos, su pelo se le enredó en un árbol y quedó ahí, hermanos. La mula se fue y él se quedó ahí trabado en las hierbas del árbol. ¿Qué pasó, hermanos? El rey David le había dicho a sus soldados: traten con benevolencia a mi hijo, trátenlo bien, es mi hijo, que no le pase nada. Cuando uno lo vio, dice: mira, le van a decir al general: mira, ahí está Absalón. Dice: ¿y qué hiciste? No, pues ahí está, hay que bajarlo. No, ¿cómo que bajarlo? Te hubiera yo dado un buen tercio de plata nomás por haberlo matado. No, dice: guárdeme Dios, nosotros oímos cuando el rey te dijo que lo trataras bien. Estoy perdiendo mi tiempo contigo. Agarra, hermanos, y lo mata. Y lo mata. Claro, era su primo y Absalón le había quemado sus plantas, su siembra a su primo. Y cuando, hermanos, el rey oye que está la guerra y está ansioso por saber qué es lo que pasa, llegó uno, hermanos, y le dijo al rey: ¿qué es lo que pasó? Y dice que el rey, aquel no le quiso decir la verdad al rey. Pues no sé, dice: oí un ruido ahí, había alboroto y, siéntate aquí, pero es buena nueva. Cuando llega el etíope, hermanos, dice que el etíope le dijo al rey, el rey le dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, Absalón, hijo mío? Ustedes pueden entender esto, hermanos, los que son padres pueden entender esto, que un padre reacciona de esa forma. Quisiera que ellos llevaran el dolor y no sus hijos. Pero déjenme decir, hermanos, que muchas veces nosotros mismos nos buscamos el dolor. Nosotros mismos somos los que estamos buscando el dolor para nuestras vidas. Dice la Biblia, hermanos, que le dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque yo decía al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Piensen, hermanos, en el dolor que puede causar nuestros hijos cuando nosotros no le damos la enseñanza correcta de la palabra de Dios. ¿Cómo va a venir el dolor? De repente va a venir. 49 familias, hermanos, estaban en sus casas con la seguridad que sus familias estaban orando, que estaban bien en la iglesia, en su templo. Ellos estaban contentos, no había ningún problema. De repente viene el dolor. Es increíble, hermano. Hace unos días un drama se suscitó en las noticias. Una familia con varios niños, con un buen esposo, una buena esposa. De repente llegó la policía y se llevó al esposo. Se quedaron los niños sin papá, sin saber qué hacer, hermanos. Y con ese dolor que se miraba en el rostro de los niños, de la esposa. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos quitaron nuestra provisión, nos quitaron nuestro sustento. ¿Qué vamos a hacer? En la Teodosia, hermanos, nosotros podemos encontrar, la Teodosia es el dolor humano en la vida del hombre, en donde muchas veces Dios va a manifestarse a nuestras vidas. En donde ese dolor que hay en nosotros
lo vamos a poder, hermanos, entender y vamos a poder nosotros sobrepasar ese dolor en nosotros. Repito, hermanos, el dolor viene a causa de la falta a Dios. El dolor viene a causa, hermanos, a veces decimos, no, pues yo ya digo, ¿por qué me vienen estas cosas? El dolor va a venir, hermanos, no importa cómo. Pero hay algo que a veces no entendemos, y es cuando lo que les acabo de decir, yo he sido buen hijo, no tiene por qué venirme el dolor, y puede ser que nunca venga, y puede ser que venga y no entendamos. Pero el Hijo de Dios, hermanos, Jesús de Nazaret, lloró, hermanos, cuando Él estuvo en la tierra. Se compadeció, hermanos, y las 3 veces que lloró, hermanos, una de las veces la hizo por uno que se había muerto. Lázaro se murió, él miró a las hermanas desamparadas, tristes, y hasta en cierta forma le echaban la culpa a él. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, porque conocían el poder de Jesús. Jesús siempre va a estar en nuestro dolor, siempre va a estar ahí para consolarnos. Él dice que lloró cuando vio a las hermanas que estaban llorando, se conmovió en su vida y lloró, hermanos. Y la otra vez que él lloró fue cuando llegó a Jerusalén y hermanos, miró la ciudad, aquella hermosa ciudad desde el Monte de los Olivos. Se ve preciosa esa ciudad, y cuando la vio, hermanos, lloró sobre ella. Ese día, hermanos, era un día sábado, acababa de entrar, hermanos, en la ciudad, en Jerusalén, cuando todos gritaban, Hosana, Hosana, al Rey de David, al Hijo de Dios que viene pronto, y todos gritaban, hermanos, y Jesús pasaba junto con ellos, y todos iban gritando. Muchos siempre decimos, no, el pueblo le gritaba a Jesús. Ellos no le gritaban a Jesús. Ellos le gritaban porque había una promesa de parte de Dios que iba a venir su Mesías y que se acercaba el tiempo de su venida. Ellos no entendían eso. Ellos iban contentos porque el sacerdote había encontrado el cordero para el sacrificio de la fiesta, y ellos iban caminando, cantando. Jesús cumple la profecía entrando a Jerusalén en un pollino, y cuando llegó a la ciudad, al verla, hermanos, dice que lloró sobre ella, diciendo, oh, si tan solo conocieses en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta a tus ojos. No pudieron ver ese momento, no pudieron reflejar que el Mesías había llegado a sus vidas. No podían, hermanos, aceptar esto. Y entonces él llora, dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y derribarán tu tierra y a tus hijos dentro de ellas, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando Dios nos visita, hermanos, es el mejor momento en que nosotros entendamos, corrijamos nuestras vidas. Lo que está mal, vamos a enderezarlo. No permitir, hermanos, que venga el dolor a nosotros. Tus hijos van a ser desechados, tus vírgenes van a ser muertas, tus hijos van a ser estrellados, van a morir, y el Señor llora, hermanos, por esa causa. ¿Y cuántos de nosotros a veces no nos compadecemos de esas situaciones? Decimos, pues ni modo, ya le tocaba. Pues ni modo, es que así tenía que suceder. Y muchas veces nos amparamos sobre eso y nos conformamos con nuestro letargo espiritual. Hay un dicho que dice, hermanos, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Una persona decía, no, Dios me ha dado promesa que mi hija se va a casar con un siervo de Dios, y de repente la muchacha sale embarazada. ¿Y ahora qué pasó? No, pues que Dios me había dado promesa. Pues una cosa es que Dios te haya dado promesa, y otra cosa es que tú le hayas dejado que anduviera con todos. Era tu deber corregirla, era tu deber enseñar, era tu deber mantenerla en las cosas de Dios para que Dios cumpliera su promesa. Pero ¿qué pasó? Vino el dolor a su vida, y muchas veces solamente se conforma. Tenemos que reaccionar, hermanos, al dolor. Tenemos que pensar, hermanos. Meditemos, hermanos, en las palabras
que el Señor Jesús daba con ese dolor, que cuando llegó a la ciudad lloró al verla, hermanos. Debe haber sido impresionante ver a Jesús llorar con gritos, con amargura por la ciudad. No había cometido ningún pecado él, no había cometido nada, pero él estaba sintiendo el dolor que ellos iban a sentir, hermanos. Porque cuando Dios habla en nuestras vidas, Él siente el dolor. Él no quiere que tú ni yo pasemos el dolor, pero el dolor es parte de la vida. No se dice que Jesús solamente sollozaba, sino que lloraba. Piensa, hermanos, de esos padres que al ver sus hijos encaminándose a la destrucción segura y que les tratan de amonestar, pero ellos no hacen caso. Piensa en esas madres que ven a sus pequeños. Piensan en esas madres que están encintas, que tienen que abortar al niño porque no hay padre que responda por esos niños. Piensa en eso. Piensa en la educación de tus hijos. Piensa en el trato de ellos. Piensa en la corrección que tú vas a hacer. Piensa en ellos. Y no te conformes, pues ya ni modo. Hermanos, qué increíble. Debemos estar preparados. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros supiéramos cuándo va a suceder eso en nuestras vidas, velaríamos. Yo doy gracias a Dios, hermanos, una vez más. Pero siempre oí a mi esposa orar por mis hijos. Siempre. Noche y día. El enemigo nunca se duerme. Él solo está esperando el momento para destruir a nuestros hijos. Solo está esperando el momento para hacer su obra en nuestros hijos y destruirlos. ¿Y qué va a pasar? Nos va a causar dolor. Porque ¿qué es lo que más queremos en la vida, hermanos? Nuestros hijos. Eso es lo más importante que hay en nuestra vida. Son nuestros hijos. Y ahora nosotros pensando en eso, hermanos, pues nuestros hijos, pero ahora vienen nuestros nietos. Oh my God. Los nietos, hermanos, parece que se quieren más que a los hijos. A los nietos uno les concede todo, les soporta todo. No le importa. Son sus mejores tesoros. Tienen que ser abuelos algunos para entender eso. Pero los que ya son, saben de lo que estoy hablando. No termina nuestra labor ahí, hermanos. No termina nuestra labor, porque no nos gustaría ver a nuestros nietos, hermanos, involucrados en el mal, ver a nuestros hijos llorar también, hermanos. Por eso, hermanos, saber que si el padre de familia supiese a qué horas iba a venir el ladrón, velaría. Este viernes, hermanos, tuvimos una velada de oración. No velada, hermanos. Solamente invitamos a la gente, quédense a orar. ¿Cuánto tiempo estuvimos, mija? 1 hora, ¿verdad? 1 hora. ¿Cómo la pasamos? Feliz, hermanos. ¿Cómo la pasamos que se fueron? Contentos. Y si llegaron viendo televisión todavía, pues más contentos. Pero no piensan. Vamos a orar. El dolor va a venir. Cuando venga el dolor vamos a estar prevenidos para poderles hacer frente al enemigo. Pero si el padre de familia supiese cuándo había de venir el ladrón, velaría, pero como no sabe, pues se duerme, y cuando viene el ladrón se roba a nuestros hijos, se roba la felicidad y trae el dolor a nuestras vidas. Qué increíble, hermanos. Voy a hablar de Job. Y Job, hermanos, era un hombre que estaba preparado para el dolor. Cualquiera de nosotros que hubiera pasado en lo que Job pasó en su vida, hermanos, cuando oyó todo el desastre que estaba pasando en su familia, hubiera agarrado una pistola. Bueno, no había pistolas, ¿verdad? Pero se hubieran matado de una o de otra forma. Porque todo lo que le había sucedido, hermanos, era indescriptible. Toda su riqueza, toda su podería, todos sus hijos, todos sus criados, todas sus siembras, todo lo que él tenía, hermanos, se hizo nada en un momento. Y cuando vino su criado a decirle, hermanos, un viento recio vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa en donde estaban tus hijos, dice, las cuales cayó sobre tus hijos, sobre los jóvenes, y murieron.
Y solamente escapé yo para darte las noticias. Después de que ya habían venido muchos que le habían dado malas noticias, hermanos, de sus siembras, de sus ganados, de sus ovejas, de sus camellos, de su ganado, de todo lo que él tenía. El último bien dice, y todos tus hijos murieron. ¿Qué haríamos, hermanos? Fácilmente la gente se suicidaría. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, resuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Wow, yo nunca he visto a alguien que actuara con ese valor, con esa certeza, dándole gracias a Dios por todo lo que le había pasado. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el diablo que había incitado a Dios a esto, ¿cómo se quedó? Dice usted, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, ¿cuántos enemigos en nuestra vida vendrá que desearán lo peor para nuestras vidas? ¿Cuántos no vendrán deseándonos, cómo no se muere, cómo le pasa accidente a sus hijos, cómo no, para que sientan y les duela, con esa hazaña que existe en estos momentos en el mundo, hermanos? Satanás, el mismo Satanás, en el corazón del ser humano, deseándole el mal a otros. Es el diablo, hermanos, el que desea que seamos destruidos. Y cuando incita a Dios, Dios le muestra, hermanos, que los que están preparados, aunque Él tenga que llevar juicio sobre ellos, ellos sabrán actuar de la forma correcta delante de la presencia del Señor. Les he platicado a ustedes de aquella hermana que tenía su hijo y le llegó un día que había cambiado de sexualidad. Y dijo, tú eres un hijo de Dios, tú no puedes hacer eso. No, hermano, que me tienes que aceptar a ti. Yo no acepto eso en el nombre de Jesús, yo no lo acepto. Te me vas de la casa, tú vas a hacer vergüenza para el ministerio, te vas de la casa y yo voy a orar al Señor y tú vas a entender que tú tienes que ser un hijo de Dios y tú vas a regresar, y cuando regreses tú vas a servir a Dios porque tú naciste para adorar a Dios. ¿Qué es lo que hacen los padres? Se conforman. Ni modo, es que ya le tocaba. No, hermanos. Dice que Job iba todos los días. Señor, mis hijos pecaron. Señor, ten misericordia. Los presentaba el sacrificio, el holocausto. Señor, mis hijos quizá hicieron maldad. Señor, quizá mis hijos hicieron esto. Quizá, Señor, mis hijos te faltaron. Y ahí estaba un padre, hermano, respondiendo por la vida espiritual de sus hijos. ¿Cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder al Señor por la responsabilidad que nosotros tenemos? Pasando algunos meses, aquella madre oraba todos los días, Señor, tú vas a traer a mi hijo, tú lo vas a cambiar, yo lo presenté para tu gloria, él fue presentado en la iglesia, yo lo dediqué para un siervo tuyo, yo sé que tú vas a hacer la obra en su vida. Y un día el hijo entra a la casa, mamá, perdóname. Gracias por orar por mí. Dios ha restaurado mi sexualidad. Dios ha restaurado mi vida. Sé que soy libre por el poder del Señor. Job nos da un ejemplo de eso. Job nos da un ejemplo en su vida, hermanos. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Déjeme decirte, mis queridos hermanos, no hemos terminado. Mi esposa y yo sabemos que no hemos terminado esto. Todas las pruebas, todos los dolores que hemos pasado, Dios ha estado con nosotros, pero no hemos terminado. El diablo sigue activo. Cada mañana oramos, mi esposa siempre ora por mí, que Dios te guarde de toda enfermedad, que Dios tenga misericordia de ti. Ya voy a cumplir 70 años, hermanos. Le digo a mi esposa, todavía ando en running condition como esos Chevy 51 que todavía prenden y andan andando en Cuba. Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios está ahí para ayudarnos. No ha terminado nuestra lucha. ¿Cómo, hermanos?
Le dio gracias a Dios. Riqueza, dinero, ganado, hijos. Pues Dios me puede dar más. En esa fe estuvo esperando. No blasfemó, no se mató, no le echó la culpa a otros. No. Él, de todas maneras, a pesar de su santidad, a pesar de sus ofrendas, a pesar de su lealtad a Dios, hermanos, se la mostró a Dios. Y Señor, de todas maneras yo te voy a hacer leal. Porque a veces nos enojamos cuando las cosas no salen bien como queremos. Pues Dios no hace nada por misión. Pues nos vamos. Pues no. Que se pierda todo. No. Job dijo, aquí no voy a estar. Pero el diablo, hermanos, siempre buscando traernos desgracia a nuestras vidas, siempre tratando de traer el dolor a nuestros corazones. Y dice que lo hirió con una sarna maligna, hermanos. De manera que Job tomaba un tieso para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Parece que como si la mujer pensara sensatamente y dijera, mira tu situación, Dios no te quiere, Dios no te ama, tú no eres importante para Dios, mira la ruina que estás, no solamente ya no tenemos nada, sino todavía ahora estás enfermo, enclenque, ¿qué voy a hacer contigo? De modo que yo te voy a estar cuidando, ¿cuánto tiempo vas a estar enfermo? ¿Sabes qué? Mejor muérete. El enemigo siempre va a querer que nosotros terminemos por ese camino, hermanos. Pero la muerte espiritual es horrible, hermanos. Que en la muerte espiritual nosotros vamos a ver que el mal está a nuestro alrededor y no sabemos qué hacer con el mal. Pero Job, hermanos, estuvo ahí. Y le dijo a su mujer, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Entonces, en todo esto no pecó Job con sus labios. Compararnos con Job sería tonto. No podemos compararnos con él. No tenemos las cualidades que Job tuvo. Pero quiero que entendamos algo en esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor. Yo he visto llorar a muchos de ustedes. He visto que ha venido el dolor a sus vidas en algunos. Los he visto, pero los he visto también que han permanecido fieles con Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay un ministerio grande delante de Dios por cumplir. Un día la cosa va a ser diferente. Y el apóstol Pablo lo dice así, hermanos, en cuanto al sufrimiento en el ministerio. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero siendo veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas sea que vivos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿No se siente así muchas veces, hermano? ¿No siente usted eso? Que muchas veces, hermano, parece que no somos nada. Nos dicen que somos mentirosos, pero llevamos la verdad del Evangelio. Nos sentimos azotados, hermano, pero recibimos el consuelo de Dios. Atribulados, necesitados, en angustia, hermanos. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. A veces me llegan las palabras de mis hijos y dicen, ay papi, ay mami, dice, ustedes siempre en la iglesia, ustedes siempre orando, ustedes siempre ayunando, ustedes siempre haciendo eso, y parece que no tenemos nada. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo tenemos todo, porque tenemos a Cristo, porque tenemos su paz, porque tenemos su fidelidad, porque tenemos sus promesas, porque Dios está con nosotros. No importa, hermano, que no tengamos nada, no es importante.
Un día vamos a tener, un día vamos a gozar con el Señor. Y yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Déjeme decirle esta mañana, hermanos, cuando mi esposa habla y profetiza algo, a veces me pongo un poco inquieto. Cuando ella habla, dice, este año va a haber muerte. Este año va a haber muerte. Y cuando ella dice eso, inmediatamente pensamos, ¿quién se va a morir? Puede que alguien se muera. No lo dudo. Y no es para consolarnos en cuanto a lo que Dios pone en el corazón del profeta y decir, bueno, si no se muere nadie es que es muerte espiritual. Bueno, puede que también haya muerte espiritual. Pero si alguien va a morir y si alguien va a tener dolor, ¿por qué esperar hasta que llegue ese momento de dolor? ¿Por qué tener que esperar a tener que llorar? Yo sé que si mi suegra se muere, mi esposa pues va a llorar increíblemente. Pero yo le digo, ¿sabes qué? Mami, tú has sido una muy buena hija con mamita. Tú has sido una excelente hija. Cuando oigo a mi suegra decir, mi hija, yo no te merezco, eres tan buena, siempre me das, siempre me atiendes, siempre me paseas, siempre me llevas, siempre estás haciendo las cosas por mí, mi hija, no te merezco. Y mi esposa, no, mami, eres mi mamá, no, es lo menos que puedo hacer. Pero si se muere, va a llorar, pero no va a tener ese remordimiento de que fue una mala hija. Entonces pensemos, hermanos, que cuando venga ese dolor en nuestras vidas, podamos tener el consuelo de decir, es ok, los designios de Dios son ok, porque yo he estado ahí por mis hijos para orar, yo he estado por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, yo he estado ahí. Y en la soberanía de Dios Él puede hacer lo que Él quiera. Jehová Dios, dijo Job, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Y por todo esto, Él no ofendió a Dios. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, como ustedes pueden ver, en estos momentos estamos como en los días de Noé, casándose, dándose en casamiento, unos tiempos de mucha violencia, de mucha sangre en todo el mundo, gente sin sentimientos, sin amor filial, sin amor fraternal, sin amor a Dios, sin amor al ser humano. Horriblemente estamos viviendo eso. El problema que tenemos es cuándo va a venir el dolor a nuestras vidas. ¿Cuándo va a ser ese día en que venga el dolor a nuestra familia? Que nos mataron un hijo, un primo, un hermano, un padre, lo que sea. ¿Cuándo va a venir? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros para evitar ese dolor? Durante el mensaje de la palabra de Dios estuve dando algunas causas del dolor. Los padres a veces somos responsables, como Jefté era responsable de hacer decisiones equivocadas, de hablar de más, como David, no, ser un consentidor, y así hay muchas causas, pero sea la causa que sea, el dolor va a venir a nuestras vidas, pero ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de evitar para que ese dolor no venga? O si viene, ¿cómo vamos a actuar? Tenemos que actuar de la mejor manera. Durante muchos años que he estado en el ministerio, he tenido algunos o muchos dolores en mi vida. Doy gracias a Dios porque Dios ha estado conmigo. Doy gracias a Dios por mi esposa que ha estado ahí al cuidado de la casa, de mis hijos, de la oración, de los ayunos, de la iglesia, y que nos ha concedido, a pesar de todas las pruebas, tribulaciones que han venido a nuestras vidas, Dios ha estado con nosotros. Y es una bendición. ¿Que hemos tenido pruebas? ¿Que hemos tenido dolores? Sí. San Pablo decía que estamos expuestos al dolor, al engaño, estamos expuestos a que nos tilden de mentirosos, pero somos veraces, estamos dispuestos a cualquier cosa,
porque es parte del ministerio. El sufrimiento y el dolor viene acompañado con el dolor, con el ministerio, viene acompañado todo ese paquete que trae el servir a Dios. El enemigo no se ocupa de la gente inconversa. El enemigo hace estragos en los humanos y parece normal. Unos se matan a unos, otros matan a otros, se vengan de aquí, se vengan de allá, sacrifican de aquí, sacrifican de allá. Parece que no hay causa, no hay dolor, no hay sentimientos. Pero el enemigo busca a la gente buena, por eso te está buscando a ti, está buscando a tu familia. Tú tienes que saber eso, prevenirte y ponerte en oración y estar en la brecha para evitar que ese momento llegue. Lo único que te puedo decir es que solamente en Cristo Jesús hay esa protección, que solamente nos puede ayudar. Si me ha ayudado a mí, creo que te puede ayudar a ti. Y Él, su promesa en su palabra está, que Él va a estar con nosotros a pesar del dolor. A pesar del dolor, Él se va a manifestar en nosotros. Así es que es importante que entiendas esto. ¿Estás en dolor? Ven al Señor. ¿Estás confiado que nunca va a venir el dolor? Prevente, porque vendrá el dolor a tu vida. Definitivamente vendrá. Cuando eso venga, está preparado. En estos momentos, allí donde estás, te voy a pedir para que hagas una oración y la hagas junto conmigo. Y le digas al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, permite que este mensaje que he escuchado me sirva para poner a salvo mi familia, mi vida, mi corazón, mi esposa, mi matrimonio, todo lo que está alrededor mío. Que me ponga alerta, Señor, que sepa que tú me estás hablando a mi vida y que el enemigo no tiene poder, él no va a poder conmigo, porque yo me pongo en la brecha por mi familia, por mi padre, por mi madre, Señor, por mis hermanos, por mi familia, Señor, por mis hijos, mis nietos. Me pongo en la brecha, Señor, y se va en el nombre de Jesús de Nazaret, porque yo quiero que tú vengas a mi vida, a mi corazón, y me des la oportunidad de orar y de hacer el ayuno y de buscarte y de obedecer tu palabra. Y tú harás misericordia con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Si tú has hecho esta oración y tomas tu decisión de servir al Señor, de buscarle, síguelo desde ahora y hasta que Él venga. Un día, en el reino de los cielos, se va a quitar todo llanto, todo dolor, toda tristeza, y Dios va a darnos una vida de felicidad, que no estamos muy lejos, ya estamos cerca. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana en el programa Hawái para Cristo.